¿están locos los chilenos? Esa es la pregunta que resuena en la mente de muchos extranjeros cuando la BBC transmite las imágenes de las consecuencias de un temporal en el sur de Chile. ¿Se puede acaso comprender la sensación de ver cómo un pueblo entero parece desvanecerse bajo el agua en una sola noche? Es una visión que desafía la lógica, inundaciones tan colosales que devoran tejados, carreteras y hasta los semáforos, sumergiéndolo todo en un torbellino de lodo y agua helada. Y sin embargo, a la mañana siguiente, cuando el mundo espera ver desolación, los habitantes de esos mismos pueblos abren las puertas de sus casas con una sonrisa serena. Se les ve achicando el barro con baldes, mientras comentan entre vecinos, apoyados en las escobas, cayó buena la lluvia hoy día, ah. Esta escena, un testamento de una resiliencia casi sobrehumana, deja perplejo al resto del planeta. ¿Cómo es posible que puedan vivir con tanta calma en medio de un entorno natural tan implacable? Bienvenidos a Chile. Un país de geografía extrema, una tierra de contrastes feroces donde una de las naciones más singulares del mundo ha aprendido no solo a sobrevivir, sino a convivir con el agua. De hecho, Chile se encuentra entre los lugares con mayores precipitaciones del planeta, rivalizando con las selvas de Sudamérica y el sudeste asiático. Pero si se mide la intensidad en ciertas zonas, este largo y angosto país se lleva la corona. En esta franja de tierra que se extiende desde el desierto más árido del mundo en el norte hasta los glaciares patagónicos en el sur, es la vertiente occidental de la cordillera de los Andes la que recibe el castigo más profundo del invierno. Cuando llegan los temporales, el agua y el lodo pueden sepultar casas enteras. En Valdivia, no es raro que el agua del río Calle llegue a inundar las primeras plantas de las casas costeras. En Puerto Montt y Chiloé, la mañana a menudo comienza con el zumbido de las bombas de achique. En las aldeas precordilleranas de la Araucanía, los aluviones pueden arrastrar lodo y rocas hasta las copas de los árboles más altos. Hay familias que, por pura sabiduría ancestral, han construido la entrada principal de sus casas en el segundo piso. Existen pocos lugares en el mundo habitados por seres humanos donde la naturaleza descargue su furia con tanta agua. Y no obstante, a pesar de ser una nación empapada por lluvias torrenciales, los trenes suelen correr a tiempo, las carreteras se limpian con una eficiencia asombrosa y la gente sigue con su vida, con una calma que parece desafiar las circunstancias. Este espíritu de coexistencia con la inundación es la joya de la sabiduría chilena. El agua es una prueba, un desafío constante. A veces derrumba un techo, corta un camino, paraliza la vida. Pero los chilenos no han declarado la guerra al agua. En su lugar, han pasado siglos aprendiendo a dialogar con ella. Han modificado el ángulo de sus tejados, han fortalecido sus cimientos. Entre vecinos, se organizan en la minga, una tradición ancestral de trabajo comunitario, especialmente arraigada en el sur, para compartir las tareas de limpieza o para reparar los daños del vecino. Se arriesgan, incluso, a rescatar a alguien atrapado en un techo o a cruzar un río crecido para llevar provisiones. En sus gestos hay un profundo respeto por la naturaleza, una conciencia de que no se la puede dominar, sino que se debe aprender a vivir con ella. Porque saben que cuando llegue el verano y la sequía amenace, esa misma agua que hoy los azota se convertirá en la fuente de vida que desciende desde la cordillera Nevada. Esa agua nutrirá los campos, regará las viñas que producirán vinos de fama mundial y llenará los acuíferos. En la humedad se cultiva el calor humano. Esa es la belleza de la temporada de lluvias en el sur de Chile. La sabiduría y la fortaleza de no huir de la inundación, sino de abrazarla como parte del ciclo de la vida, han moldeado la cultura de esta nación. En el silencio fangoso y caótico que deja la tormenta, la calidez de las personas brilla con más intensidad. Esta es la historia que teje Chile, una de convivencia con el agua. La crudeza del invierno chileno supera con creces la imaginación del mundo. Su símbolo más imponente es la majestuosa cordillera de los Andes, que actúa como una barrera climática a lo largo de todo el país. En 1927, en febrero, una estación meteorológica en la zona del volcán Villarrica registró una precipitación diaria de 1.182 milímetros, una cantidad de agua suficiente para enterrar por completo un edificio de 4 pisos. Este evento sigue figurando en los anales de la meteorología como uno de los registros de lluvia diaria más extremos del mundo. Además,
zonas como la carretera austral en la región de Aysén han documentado promedios anuales de lluvia que superan los 7.000 milímetros, una cifra verdaderamente asombrosa. En estos lugares, considerados entre los más lluviosos del planeta, cuando llega la temporada de temporales, la gente limpia el lodo de los tejados y despeja los caminos con una naturalidad que desarma. Es su rutina, su normalidad. Y es precisamente este esfuerzo cotidiano, esta aceptación tranquila de la adversidad, lo que ha ganado la admiración del mundo. En un ranking mundial de las ciudades con más de 100.000 habitantes y mayor precipitación anual, no sorprende encontrar a ciudades del sur de Chile en los primeros puestos. Valdivia, con sus más de 2.500 milímetros anuales, y Puerto Montt, con cifras similares, superan a muchas grandes urbes de Europa y América del Norte. Este rincón del mundo parece ostentar el trono del reino del agua. Pero, ¿por qué llueve tanto en el sur de Chile? La respuesta yace en una confluencia casi mágica de geografía y clima. Durante el invierno, los frentes húmedos que se forman en el Océano Pacífico, cargados con una inmensa cantidad de vapor de agua, viajan hacia el continente. Este aire saturado de humedad choca directamente con la imponente barrera de la cordillera de los Andes. Al verse forzado a ascender, el aire se enfría, se condensa y forma nubes de lluvia masivas que descargan precipitaciones torrenciales sobre las llanuras costeras y las laderas de las montañas. A veces, en una sola noche, un temporal puede inundar valles enteros, un fenómeno que rara vez se ve en otros países. Esto se debe a que la combinación de un océano tan vasto y una cadena montañosa tan alta y cercana a la costa, con un desnivel tan dramático, es una característica geográfica única en el mundo. La propia orografía de Chile es un escenario diseñado para gestar tormentas épicas. El Dr. Smith, un climatólogo extranjero, escribió en su libro, Chile, el milagro del agua, no existe otro país donde, con tal acumulación de agua y lodo, los trenes sigan funcionando y la gente mantenga una vida tan apacible. Es un verdadero milagro de la adaptación humana. Y es cierto. Incluso en las regiones más lluviosas, el servicio de trenes que conecta el sur es notablemente puntual. Por la noche, cuando la lluvia amaina, las luces de los postes se reflejan en las calles aún cubiertas de agua, creando un paisaje onírico, casi veneciano, que deja sin palabras a los turistas extranjeros. Así es el mundo de los chilenos, que viven en un clima tan severo, se preguntan. En los últimos años, ha nacido incluso una cultura que celebra las bendiciones que trae la lluvia. Las cascadas y saltos de agua de la temporada de lluvias, como los saltos del Petrohue o el Salto del Laja, atraen a visitantes de todo el mundo, maravillados por la fuerza atronadora del agua. Las esculturas de hielo y niebla que se forman en las altas cumbres andinas adornan el paisaje invernal con una belleza etérea. La lluvia es una prueba, sí, pero también es una bendición y un motivo de orgullo. La gente no le teme al agua, conviven con ella y, a veces, incluso la transforman en arte. Chile es un país amado por la lluvia, dejó escrito el cineasta alemán Hans Wurz en una entrevista. En este país, la tormenta habla del silencio, y el silencio habla de la calidez humana. Y es verdad. Hay muchos países lluviosos en el mundo, pero pocos han forjado su carácter y su vida en el crisol de la lluvia como Chile. El agua de los inviernos inclementes se convierte en una bendición segura durante la estación seca. La nieve acumulada en las altas cumbres de los Andes, producto de esas mismas tormentas, se derrite lentamente, formando ríos de agua pura y cristalina que descienden por los valles. Es este deshielo el que sustenta la rica cultura agrícola de Chile. Los valles centrales, famosos por sus viñedos, y las fértiles tierras de la Araucanía, dependen de las abundantes lluvias invernales que recargan los ríos y acuíferos. Tras el invierno, el agua rica en minerales naturales de la cordillera riega los campos. Esta agua nutre las uvas que se convertirán en vinos de clase mundial, como el Carmenere o el Cabernet Sauvignon. Tal como el vino es considerado hijo del agua y del sol, el agua es la madre indispensable para la agricultura y la vitivinicultura chilenas. Las grandes bodegas y los agricultores utilizan el agua de deshielo para mantener una producción estable. La lluvia invernal no es un enemigo, sino una reserva natural de agua que previene la sequía y pule silenciosamente los sabores del vino y los frutos de la tierra. Es gracias a esta abundancia de agua que se han desarrollado ingeniosas técnicas de riego.
Esta es la cultura gastronómica de Chile. La lluvia también ha traído consigo la sabiduría de la conservación. En el sur, especialmente en Chiloé, todavía se utilizan los tradicionales palafitos, casas construidas sobre pilotes de madera para protegerse de las mareas y las inundaciones. En sus cocinas, el ahumado de carnes y pescados es una técnica ancestral para preservar los alimentos durante los largos y húmedos inviernos. El charqui, los piñones conservados en salmuera y las mermeladas de frutos silvestres como la murta son todos herederos de la necesidad de guardar comida durante la temporada de lluvias. Pero ninguna de estas tareas, ni la construcción de un palafito, ni la limpieza de un camino, ni la cosecha, puede ser realizada por una sola persona. Y así, en las profundidades de la cultura del sur, se arraigó un mecanismo de ayuda mutua conocido como la minga. Si alguien se enfrenta a una dificultad, como la construcción de una casa o la recolección de una cosecha, la comunidad entera acude en su ayuda de forma natural, sin esperar nada a cambio más que la certeza de que, cuando ellos lo necesiten, otros harán lo mismo. Este espíritu de la minga es la piedra angular de la cultura de resiliencia frente al agua. La inundación no es algo que aísla a las personas, al contrario, es algo que las une. En una noche de temporal, ver la luz encendida en la casa de un vecino a través de la cortina de lluvia reconforta el corazón. A través de estas experiencias, la gente ha comprendido el valor incalculable de vivir en comunidad. Para los chilenos, el agua no es un enemigo. Aceptan su dureza y encuentran en ella bendiciones y belleza. Es una cosmovisión que se ha transmitido desde tiempos inmemoriales. La lluvia cae en silencio, poniendo a prueba a los seres humanos, pero también nutriéndolos. Y la sabiduría y la ternura que nacen de esa prueba siguen sosteniendo la cultura de este país hasta el día de hoy. El agua une a la gente de esta nación. A pesar de que esta cultura de resiliencia es ampliamente celebrada, la noche de la prueba también llegó. En el invierno de 2018, un temporal de frío y lluvia sin precedentes azotó la zona precordillerana del sur. La Ruta 5 Sur, la columna vertebral del país, quedó cubierta por enormes aluviones de lodo y agua, provocando un atasco vehicular catastrófico. Y en esa noche, ocurrió algo que nadie que lo vivió podrá olvidar jamás. La Ruta 5 Sur, a la altura de Temuco, estaba más silenciosa que de costumbre. Era un silencio denso, pesado, solo interrumpido por el incesante golpeteo de la lluvia contra la carrocería de los autos. Un sonido que se metía en los huesos. Los limpiaparabrisas luchaban por barrer una capa de agua helada del cristal, y la calefacción zumbaba monótonamente, arrojando un aire apenas tibio. De pronto, la luz roja del auto de adelante se quedó fija. Toda la fila se detuvo por completo. Solo el murmullo de los motores se escuchaba en la profunda oscuridad fangosa. La noción del tiempo comenzó a desvanecerse. El temporal que azotó la Araucanía en julio de 2018 finalmente se había tragado esta arteria vital. La cola de vehículos atrapados se extendía por kilómetros, llegando a alcanzar casi 1.500 autos, camiones y buses. Las luces de emergencia parpadeaban en la oscuridad, un mar de destellos anaranjados que se reflejaban en el agua, como si la luz y el líquido se atrajeran en una danza hipnótica. En los asientos del conductor, la gente miraba con preocupación el nivel de batería de sus celulares. En los asientos traseros, los niños dormían envueltos en mantas. Afuera, la lluvia caía sin piedad. Adentro, el aire se enrarecía y la ansiedad comenzaba a crecer, silenciosa pero palpable. No se convertía en gritos, solo en la tensión creciente mientras las gotas de agua que se acumulaban en las ventanas parecían erosionar los nervios de todos. Al amanecer, el viento arreció. La llovizna se transformó en gotas gruesas, y luego en verdaderos baldazos de agua que ocultaban la visión. Una mezcla de olores, a tierra mojada, a caucho quemado y un leve tufillo a benzina, impregnaba el ambiente, aumentando la sensación de encierro y opresión. Y justo en ese momento, cuando la desesperanza comenzaba a cundir, una columna de vapor cálido apareció flotando desde más adelante. Alguien se acercaba, y se escuchó un suave golpeteo en la ventana. Disculpe, si no le molesta, acepte esto. Del interior de una bolsa de papel emanaba el vapor caliente y el aroma inconfundible de unas empanadas de pino recién horneadas y unas sopaipillas pasadas en chancaca.
Quien repartía la comida era el ayudante de cocina de la casona de doña Elvira, una picada familiar al borde de la carretera. El local estaba cerrado por la inundación, pero él se había quedado en la cocina. En ese espacio donde el termómetro y el reloj seguían funcionando con normalidad, su mente no dejaba de dar vueltas. Tenía ingredientes en el refrigerador y, frente a él, había gente en apuros. La respuesta era una sola. Si lo veo, no puedo quedarme de brazos cruzados. Si hay gente pasándolo mal, hay que puro ayudar. Llamó a su jefe, don Carlos, y obtuvo su permiso. De inmediato, encendió el fuego del horno. El aceite chisporroteó en el fondo de una gran sartén. La masa de las empanadas se doraba bajo el calor. La luz de la cocina era apenas un punto débil visto desde afuera, pero dentro de ese horno estaba naciendo una luz inmensa. Cazuelas humeantes, empanadas y sopaipillas fueron empacadas en cajas térmicas. Junto con otros trabajadores del restaurante, salieron a repartirlas. El viento feroz dispersaba el vapor, pero ese aroma cálido flotaba sobre la caravana de autos como una promesa. Cuando terminaron de repartir y volvieron al local, ya no sentían las yemas de los dedos. El vaho blanco de sus alientos se superponía, empañando la vista. Sin embargo, esa comida caliente para unas 500 personas había logrado calentar no solo los cuerpos, sino también los corazones. Y entonces, otra ola de calor comenzó a propagarse, sin que nadie supiera de dónde venía. En medio del océano de luces de emergencia, las puertas laterales de 2 camiones se abrieron de par en par. Eran camiones de una conocida empresa de alimentos. Los 18 choferes se comunicaron por radio y, tras confirmar el estado de la carga, comenzaron a pasar de mano en mano cajas de pan de molde y galletas. ¿Pero está bien esto? Es mercadería. ¿Y qué le vamos a hacer, Po? No se preocupe, no es nada. Yo le pago. No, no se preocupe. Si en estos momentos hay que ayudarse entre todos. ¿Es una minga, o no? A su lado, un joven mecánico, con una llave cruz en la mano, se acercó tímidamente a un camionero. Oiga, maestro. El tubo de escape está tapado con barro. Si sigue así, se le va a meter el monóxido. Lo ayudo a sacarlo. Pucha, me salváis. Gracias, compadre. El joven, con una destreza aprendida, despejó el barro del tubo de escape de un auto, le pasó una manta a un niño que no conocía en otro, y roció líquido antibao en el parabrisas de un abuelito. Nadie preguntó nombres, nadie se presentó. La ayuda no iba dirigida a nadie en particular, simplemente se acumulaba en silencio, respondiendo a la necesidad inmediata que se presentaba. En la puerta trasera de su local, el cocinero de la casona volvió a encender el fuego. ¿No hay suficiente para cazuela? Haremos más sopaipillas. ¿Quedan pocas verduras? Las cortamos más finas. Menos sal, que es más sano. El sabor se siente menos en una noche de lluvia, así que hay que ponerle un poco más de merquén para que pique rico. Esas pequeñas decisiones tomadas en la cocina se convirtieron en un inmenso alivio dentro de los autos. Y en distintos puntos de la carretera, nacieron círculos de bondad similares. Un centro comunitario cercano envió su reserva de pan y leche a los refugios improvisados. El dueño de un pequeño almacén sacó cajas de agua embotellada a la puerta con un cartel que decía, si necesita, sírvase. Ni una sola mirada buscaba recompensa. Solo había frases cortas intercambiadas mientras el vaho salía de sus bocas. ¿Está bien? Hay que abrigarse, que para esto queda rato. Tranquilos, de a uno, si hay para todos. En estos momentos no hay que apurarse. Al atardecer, el viento se detuvo por un instante. La lluvia seguía cayendo, pero su sonido era más suave. Dentro de los autos, los niños se habían quedado dormidos. Los adultos en el asiento del conductor reclinaron el respaldo y cerraron los ojos. A lo lejos, se escuchó un débil sonido metálico. Eran las máquinas de despeje que reanudaban su trabajo. En el borde de la carretera, donde antes había un muro de lodo, apareció una delgada línea. La línea se convirtió en un surco, y el surco en un camino. La caravana detenida avanzó lentamente, apenas unos metros. A la mañana siguiente,
El barro seguía siendo profundo y la ayuda oficial tardaba en llegar, pero los rostros de la gente estaban mucho más serenos que el día anterior. Alguien dobló con cuidado la bolsa de papel de la casona y la guardó en la guantera. Otro usó la bolsa de pan que le habían regalado para juntar la basura. Una familia saludaba con la mano al auto vecino, con cuyos ocupantes habían compartido la noche. No recordaban sus nombres, pero sí la calidez de sus manos y el olor del mate compartido. Esta historia no tardó en llegar al extranjero. Las imágenes transmitidas por satélite fueron subtituladas en inglés, The Spirit of Minga. El espíritu de la ayuda mutua. Los académicos quizás lo llamarían en sus tesis, capital social de ayuda recíproca, pero la gente que estuvo en esa caravana sabía que era algo mucho más simple. Pudieron soportar esa noche gracias a un desconocido que les dijo, acepte esto, y está bien. Cuando el atasco se despejó y los vehículos comenzaron a pasar, en la cocina de la casona de doña Elvira, se escuchaba de nuevo el sonido tranquilo de la limpieza. El dueño, don Carlos, apagó el interruptor del horno y secó la última olla. Afuera, todo seguía cubierto de barro. Suspiró y dijo en voz baja, si vuelve a pasar lo mismo, lo volveríamos a hacer. La lluvia seguía siendo implacable. La naturaleza no había cambiado nada. Lo que cambió fue el comportamiento que eligieron las personas. No se trataba de resistir al temporal, sino de compartir un poco de calor con alguien en medio de él. La suma de todas esas pequeñas decisiones trazó un camino cálido sobre la tierra fangosa. Y entonces, recordamos. La lluvia pone a prueba a los seres humanos, pero es precisamente en la prueba donde las personas pueden volverse más amables. En esa noche, en la Ruta 5 Sur, incontables gestos de bondad brillaron con una luz mucho más potente que la del temporal y el aire helado. Mientras exista el espíritu de la minga, por muy duro que sea el invierno en Chile, nadie se sentirá solo. En esa caravana de autos, no solo había chilenos. También estaba Isen, un turista estadounidense que visitaba el país por primera vez. Su viaje tenía como objetivo fotografiar los paisajes verdes del sur, los volcanes y los lagos. Los campos que había visto durante el día le habían parecido un cuadro. El sur de Chile es muy tranquilo, había pensado. Sin embargo, esa noche, cuando su auto de alquiler se detuvo por completo en la carretera, todo cambió. Por la ventana solo se veía una oscuridad que absorbía el sonido. Dentro del coche, el frío se intensificaba. Si apagaba el motor, su aliento se convertía en vaho al instante. El conductor del transfer que lo llevaba repetía con voz calmada, tranquilo, ya vamos a pasar, pero la incertidumbre en un lugar desconocido era abrumadora. A medida que pasaba el tiempo, la ansiedad crecía. ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar?, se preguntaba Isen. Justo en ese momento, escuchó un toc-toc en su ventana. De pie bajo la lluvia había un hombre chileno con ropa de trabajo. Tenía el rostro enrojecido por el frío y su aliento era blanco, pero en su cara había una sonrisa amable. Aunque no esté caliente, por favor, acepte esto, le dijo. En sus manos, el hombre sostenía varias bolsas de plástico con pan. Era uno de los camioneros de la empresa de alimentos, atrapado en el mismo atasco, pero repartiendo su carga. Isen, apresuradamente, sacó su billetera y preguntó en inglés, "How much?". El hombre negó con la cabeza y dijo en un español lento y claro, "No, no. No es nada. Cuando hay problemas, nos ayudamos. Es la costumbre. Cuando hay problemas, nos ayudamos". ¿Por qué? ¿Existía de verdad una bondad que no esperaba nada a cambio? En ese instante, Isen sintió un calor profundo en su interior. En esa noche gélida, la bondad de un extraño le había tendido una mano. Era una calidez que el dinero no podía comprar, una que trascendía el idioma. Tomó el pan, sintiendo el calor residual que quedaba en sus manos. Más tarde diría, la calidez humana es más fuerte que el frío. Poco después, se produjo una reacción en cadena en la caravana. Los conductores cercanos compartieron mantas. Alguien de otro vehículo ofreció huevos duros. En las redes sociales, se difundió el mensaje, parece que están repartiendo pan por el kilómetro 700. La gente a su alrededor comenzó a hacer lo que podía.
Pequeños actos de bondad florecieron uno tras otro en medio de la tormenta. Cuando un rayo de luz comenzó a asomarse por el horizonte, tiñendo de un rojo pálido la tierra fangosa, Isen miró por la ventana y le dijo a un periodista que también estaba atrapado: en este país, la gente se ayuda de forma natural. Se ha convertido en una cultura. Su testimonio fue recogido por los medios de comunicación extranjeros. En la BBC, CNN y foros de Internet de Estados Unidos, la noticia se difundió con el titular: La milagrosa ayuda mutua en Chile. La sección de comentarios se inundó de elogios de todo el mundo. No repartió pan, repartió esperanza, escribió un usuario. Otro comentó: la gente de este país anegado no vive para vencer a la inundación, sino para darse calor unos a otros. Cuando Isen regresó a su país, resumió su experiencia en una entrevista: lo que aprendí en Chile es que el cuidado no necesita explicación ni razón. Aunque el idioma sea diferente, los corazones pueden comunicarse. Esa noche fue la mejor prueba de ello. La lluvia no trajo solo un desastre. Fue la luz que iluminó la calidez humana grabada en el corazón de un país. Y esa luz brilla con más fuerza, precisamente, en medio de la adversidad. Detrás de la escena de compartir pan y saludar a un extraño en una noche de temporal, se esconde un modo de vida chileno que no es en absoluto una coincidencia. Desde tiempos ancestrales, la gente de este país lluvioso ha vivido apoyándose mutuamente. La limpieza de los tejados, los trabajos agrícolas, la preparación de las fiestas y la reconstrucción después de un desastre son tareas que una sola persona no puede realizar. Por eso, la gente depende de la fuerza de los demás como algo natural y vive confiando en esa interdependencia. Minga es como los chilenos, especialmente en el sur, llaman a este mecanismo de ayuda mutua. Originalmente era una costumbre para ayudar a construir una casa, a trasladarla de un lugar a otro, el famoso tiradura de casa de Chiloé, o para las cosechas. Aunque no haya una recompensa monetaria, la idea de que la próxima vez me tocará a mí necesitar ayuda, une estrechamente a la comunidad. La minga no es solo un trabajo en común, es una sabiduría para la supervivencia y un pacto que mantiene la confianza. Durante la larga temporada de lluvias, limpiar los canales, proteger los techos, y dar prioridad a la limpieza de las casas de los ancianos son acciones acumuladas que finalmente se cristalizan en la frase: cuando hay problemas, nos ayudamos. No es una ideología, sino una cortesía vital cultivada en la vida cotidiana. En las ciudades modernas, donde los vecinos a menudo no se conocen, el espíritu de la minga persiste. Los residentes se organizan para despejar calles estrechas donde las máquinas no pueden llegar. Durante un corte de luz por una tormenta, los vecinos se cuidan mutuamente a los hijos. Solo con saber que alguien está en apuros, el cuerpo se mueve por sí solo. Esa es la fuerza que impregna a este país. Este espíritu de la minga también se ha transmitido a la prevención de desastres y al desarrollo comunitario. La creación de cuerpos de bomberos voluntarios, una institución emblemática en Chile, y de organizaciones de protección civil tiene en su raíz esta cultura de ayuda mutua. En los últimos años, expertos extranjeros han elogiado enormemente la cultura de prevención de desastres de Chile. Mark Linden, un sociólogo de desastres de la Universidad de California, afirmó: en Chile, ayudar a los demás durante un desastre no es una obligación, es un hábito profundamente arraigado. En otros países, los desastres pueden aislar a las personas. En Chile, no. Esta valoración no se debe solo al avance tecnológico, sino al hecho de que la confianza entre las personas es la primera línea de defensa. El ser humano solo puede sobrevivir con el apoyo de otros. La gente de este país anegado conoce profundamente esta simple verdad. Por eso, incluso en los días de temporal, sonríen, se cuidan y se ayudan mutuamente para superar el invierno. La fuerza de vivir en esta tierra de agua no es la resistencia al frío, sino la fortaleza de no dejar que se apague el corazón que se preocupa por los demás, la más humana de todas las fortalezas. Lo que se vio en el temporal de la Araucanía finalmente cruzó fronteras. Los medios extranjeros informaron sobre la milagrosa ayuda mutua y el espíritu de la minga, presentando la cultura chilena de la resiliencia como el símbolo de un país amable. En la sección de comentarios de un sitio de noticias estadounidense, se alineaban voces de asombro,
la gente de este país da por sentado que se protegerán mutuamente en una crisis. Este es precisamente el valor que la humanidad casi ha olvidado. Un periódico europeo también informó sobre la escena de los chilenos compartiendo comida con extraños, diciendo que mostraba una luz de esperanza al mundo. Al mismo tiempo, hubo una perspectiva realista. Muchas opiniones constructivas señalaron que la lentitud en el despeje de la ruta era un problema administrativo y que se deberían invertir más recursos en la prevención. Esto demuestra que Chile es un país que se apoya mutuamente no solo en espíritu, sino que también aspira a hacerlo en su sistema. La doctora Sarah Mackenzie, psicóloga de desastres australiana, analizó: la sociedad chilena ha heredado la ayuda mutua como una cultura, no como una emoción. El hecho de que no se produzca el pánico durante un desastre, sino la cooperación, se debe a que la confianza entre las personas está arraigada en la vida cotidiana. Los medios asiáticos también presentaron el término minga, señalando que es más práctico que el concepto de vínculo o lazo. Los chilenos consideran el acto de ayudarse mutuamente como parte de su cultura. Todos los comentarios de todos los países tenían un punto en común: un profundo respeto por una amabilidad que no busca recompensa. El espíritu de la minga, cultivado en esta tierra de agua, no solo conmueve a Chile, sino al mundo entero. La lluvia pone a prueba a los seres humanos, pero los chilenos han encontrado en esa prueba la luz más poderosa de todas, la calidez humana. La pureza del agua no es solo severa, contiene en sí misma el corazón de la minga entre las personas. Creo que la lluvia no es un simple fenómeno natural, sino la fuerza misma que conecta a las personas. Si en algún momento de esta historia ha sentido un poco de calor en su corazón, por favor, comparta ese sentimiento con alguien a su alrededor.